Y si la pareja no funciona, se te cae la vida, le puedes apostar al trabajo y si ese trabajo no funciona, se te cae la vida. Y realmente yo ya estaba un poquito cansada, ¿no? de ese tipo de vida, ¿no? De que todo se podía volver como una pérdida o como una tragedia o como una preocupación. Mentores. Hola, soy Maite y estoy muy contenta de presentarles esta entrevista con Dakini. Dakini es la mujer con la que yo hace 10 años y medio aproximadamente tomé mi primer curso de meditación y me lo enseñó de tal forma que me pareció tan suave y profundo que me clavé en la práctica de meditación. También tomé mucho tiempo yoga con ella. 10 años después, pues estoy aquí con una maestría en meditación mindfulness, con una certificación de maestros de meditación en Yoga Espacio. Les voy a contar un poquito de quién es Dakini. Dakini es fundadora de Yoga Espacio y cofundadora del programa de yoga del Centro Budista de la Ciudad de México. Es autora del libro Acércate al Yoga. Es cofundadora del proyecto Yoga en Prisiones en México, facilitadora certificada en TRE, Trauma Tension Release Exercises, y es fundadora del programa de formación de maestros de Yoga Espacio, que dura 2 años, son 600 horas y han pasado ya 15 generaciones de maestros que ella ha formado en yoga. En las escuelas de Yoga Espacio han tenido aproximadamente 20,000 alumnos esta iniciativa con la que ella empezó para compartir yoga. Ella ha tenido una evolución en la forma en la que ha ido enseñando el yoga, entonces nos cuenta un poquito de esto. Además, en su más joven fue una coreógrafa importante que viajaba por diferentes partes del mundo porque también estudió danza, entonces, y después hizo un giro en su vida hacia el budismo y la meditación. Y en esta entrevista vas a aprender por qué para ella es tan importante la práctica de meditación. Nos comparte del viaje que hizo a la India y qué es lo que aprendió de este viaje a la India, de cómo ella se relaciona con los cambios de la vida y con la impermanencia, cómo se relaciona con el envejecimiento, con la vejez. También nos comparte su manera de escuchar a las personas y escuchar las propuestas, cómo se relaciona con el amor en pareja, que ella lleva 39 años con Kavindu, casada con Kavindu, que es su pareja, y también es cofundador de Yoga Espacio. Y también nos comparte cómo ella ha aprendido a lidiar con esos momentos de vacío existencial. Y también, por supuesto, cómo es que emprendió este proyecto que se llama Yoga Espacio, que ahora es una de las escuelas con más prestigio en yoga y meditación en México. Entonces, disfruta esta entrevista, compártela con otras personas a las que también pueda servirles y conectamos en las redes. Te dejo con la entrevista. Dakini, bienvenida a este programa. Muchas gracias, Maite. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, pues me gustaría empezar preguntándote, estoy casi segura que tu primer viaje a la India fue sola. ¿Sí es así? Sí, sí, sí es así. Ok. Y cuando, y ¿Por qué cuando sola? cuando cuento eso, las personas se me quedan viendo como, pero ¿por qué sola? ¿No? Siendo que además, bueno, es un país muy complejo, ¿no? A veces se piensa que es peligroso incluso, pero también porque es un lugar desconocido y por lo general las personas cuando van a un lugar desconocido por primera vez no viajan solas. Ujú. ¿Y por qué te fuiste sola? ¿Cómo Porque fue para realmente ti? quería, sí, para mí era hacer un viaje en un sentido, un viaje mítico. ¿Sí? Y los viajes míticos eh, en la literatura los hacen las personas solas, se van solas en su propia búsqueda. Y para mí ir a la India era eso, era mi mito, era hacerlo yo sola para enfrentarme a cualquier experiencia desde mi propia experiencia y no desde el filtro de nadie viajando conmigo. Ok. ¿Y qué es lo que estabas buscando en ese viaje o qué esperabas encontrar?
Bueno, estaba toda esta, digamos, idea de la India, que era la cuna o es la cuna de las principales tradiciones de meditación y de yoga. Cuando fui a la India, pues yo ya tenía tiempo de estar practicando la meditación budista. Entonces, una de mis, bueno, de mis deseos era estar en India, ¿no? En la tierra del Buda. Por otro lado, en ese momento estaba también yo estudiando con un linaje de yoga, que es el linaje del maestro V.K.S. Iyengar, y su escuela pues está en la India, en Pune, y también quería ir a su escuela a estudiar. Parte del viaje fue para hacer un curso de mes y medio, 2 meses. Ok, ok, muy bien. ¿Y qué fue lo que aprendiste de este viaje o qué te dejó? Eh, Bueno, lo que me dejó es que realmente cada persona se hace su propia historia de un viaje, ¿no? Entonces, yo había escuchado muchísimas historias sobre la India, de, por ejemplo, muchísima gente y de muchísima pobreza, en fin, todo esto, ¿no? Y también de eh, que era una sociedad muy tradicional, por ejemplo. Y en realidad yo llegué a Bombay y realmente cuando llegué al aeropuerto de Bombay me pareció un aeropuerto como el aeropuerto de cualquier ciudad del interior de la República. No vi realmente así como más gente de la que yo suelo ver aquí en México. Y en la misma ciudad de Bombay me sentí muy segura tomando taxis yo sola, o el rickshaw, caminando sola. Eh, y claro, había cosas muy nuevas, ¿no? Muy nuevas, que son como, pues, las cosas nuevas que puede haber en cualquier país. Y entonces lo que realmente disfruté de ese primer viaje principalmente fue conocer la escuela del maestro V.K.S. Iyengar y estudiar también en su escuela. Y darme cuenta también que las mentes creamos muchos mitos, ¿no? Por supuesto, el maestro V.K.S. Iyengar es extraordinario, y sin duda su metodología ha permeado al yoga contemporáneo de todo el mundo, pero definitivamente que yo había tenido maestros occidentales maravillosos. Entonces valoré lo que ha hecho esa tradición de yoga, el Yogi Iyengar, pero también valoré mucho lo que me habían dado maestros de diferentes tradiciones, no necesariamente de la India. Okay. Entonces, para mí fue un viaje que realmente me marcó, no en el sentido de que mis mitos se cayeran, sino realmente darme cuenta que los mitos son simplemente también procesos de la mente. La mente crea los mitos y los mitos la misma mente también los disuelve. Y que lo más importante es la experiencia directa que uno tiene al hacer cualquier cosa, como puede ser un viaje. Claro. Uh-huh. Como qué mito, porque nos agarramos a nuestros mitos, ¿no? Pensamos que son la verdad. Como qué mito te diste cuenta Bueno, que era solo el un mito. mito de que en la India el yoga es muy importante y todas las personas practican yoga. En realidad, quienes practican yoga en India son principalmente los occidentales que vamos a las escuelas de la India. Ok. Ese es uno de los grandes mitos, ¿no? Sí. La parte, por ejemplo, de que se piensa que en la India hay muchos rituales y mucha devoción. Bueno, lo hay en ciertos sectores de la población, ¿sí? Y es una devoción muy específica que tiene que ver con el hinduismo, pero también con una rama del hinduismo, porque en la India todo el aspecto religioso es muy diverso.
es que no se puede hablar de una sola religión en la India, ni siquiera de un solo hinduismo, ni tampoco de un cierto tipo de rituales o de espiritualidad, ¿no? Como esta idea de ir a un país espiritual. Te das cuenta que no hay países espirituales, sino seres humanos que desean conectar con algo mucho más profundo y que eso puede estar en cualquier lugar del mundo, ¿no? Claro que la India también tiene una riqueza y una belleza muy especial, ¿no? Es algo que en un sentido es misterioso. Todavía no logro saber por qué la India puede conmover tanto. En mi caso creo que es porque es muy contrastante, es una realidad contrastante, de las realidades más contrastantes que yo he visto. Y entonces eso es lo que hace que a veces uno se quede con mucho asombro, ¿no? De ver por un lado tanta pobreza y del otro lado tanta riqueza. Pero a veces pienso que es porque cuando uno viaja, los ojos como que están un poquito más abiertos, ¿no? Porque a lo mejor eso mismo yo lo puedo observar en esta ciudad, en la Ciudad de México. Pero de alguna manera mis ojos ya están acostumbrados a verlo de esa manera y no verlo de la manera en que se dan en la India, con personas con diferentes rasgos fisonómicos o con diferentes maneras de vestir o diferentes colores, diferentes olores, diferentes sabores. Entonces, sí, es algo que todavía sigo de pronto pensando, ¿no? ¿Por qué la India puede resultar tan fascinante? Después de ese viaje hice otros, me parece que otros dos viajes. Sí, que uno lo Sí. compartimos y fue padrísimo. No Sí. sé si después de este primer viaje fue cuando regresaste y creo que tiraste muchísima ropa y tus cosas, o sea, como que en algún punto algo así me contaste, que después de un viaje a la India tiraste todas tus cosas. Sí, sí, algo que me conmovió mucho, o sea, lo aprendí allí, quizá porque estuve un tiempo nada más haciendo mucha práctica de yoga y mucha práctica de meditación, fue realmente darme cuenta que lo más importante que tenemos los seres humanos está dentro de nosotros, está en la mente, está en el corazón, está en nuestras acciones claras, en nuestras acciones bondadosas, y que realmente a veces nos dejamos llevar por el impulso de adquirir objetos y cosas que creemos que eso nos van a dar como la felicidad, cuando realmente no. Entonces, en ese viaje de India visité las cuevas de Ajanta, ¿no? Las cuevas budistas, que son realmente extraordinarias, extraordinarias. Sí. Son, nada más déjame Y contarle a la bueno, gente que son en pie, o sea, en montañas de piedra, ahí hicieron como hoyos donde hacían templos y están todos labrados en el techo, en las paredes. Impresionante. sí, entonces, pues eh, fueron las cuevas de Ayanta, pues era un lugar básicamente para cetas budistas, ¿no? Y allí vivían. Y realmente te das cuenta que era simplemente muy simple todo, ¿no? Entonces yo creo que ver una belleza así como la de Ayanta, representando más que nada la belleza interna del ser humano, es lo que me hizo simplemente empezar a deshacerme de cosas, ¿no? Y desde entonces creo que soy una persona que le gusta mucho la simplicidad, ¿no? Sí. Bastante la simplicidad, incluso con cosas que aprecio mucho como mis libros. Tengo una práctica desde entonces de que en cuanto empiezo a acumular libros, ¿no? Libros que ya estudié, que ya asimilé, inmediatamente los dono, los regalo. Entonces a veces las personas me dicen, ay, seguramente que tú tienes muchísimos libros con todo lo que has leído. Y de pronto si vienen a mi casa se van a dar cuenta que no tengo un librero grande. Tengo un librero pequeño con los libros que en ese momento yo estoy utilizando. Y todos los demás han sido
donados a diferentes personas o diferentes bibliotecas. ¿Qué sentiste en el momento en el que empezaste a tirar tus cosas o a regalarlas o a Eh, deshacerte de ellas? la verdad es que lo sentí como algo que estaba disfrutándolo, lo quería hacer. No fue nada que me provocara ni un sentido así como de desapego o de catarsis o de... No, realmente fue algo natural. Fue algo Sí. natural. Sí. Fíjate que a mí me acuerdo que hace unos años algo, o sea, estabas como haciendo una dieta, no una dieta en el sentido de para verte bien, sino era algo como de salud y Mm. entonces no podías comer ciertos alimentos que no me acuerdo cuáles eran, pero no te costaba trabajo. Y era justo, como que era Sí. justo la gente dice, ¿cómo no va a poder comer esto? Y tú decías, es que, o sea, porque estabas desapegada de tener que, o poder sí comer algo, no poder comer algo. Sí, creo que estaba haciendo una dieta crudivegana. Puede ser. Y entonces la dieta crudivegana pues es muy estricta, ¿no? Ujú. Y yo creo que cuando estaba haciendo también esa dieta, estaba ya como investigando mucho en lo que es la teoría de la presencia, el estado de presencia. Y Mm, en mi caso es el estado de presencia del cuerpo. Y esto se basa en que realmente tu cuerpo constantemente te está dando mensajes, ¿no? Te está dando mensajes. Y si uno puede realmente escuchar esos mensajes del cuerpo y uno les da respuesta a esos mensajes del cuerpo desde un estado simplemente como del momento presente y sin hacer uso de nuestras historias, ¿no? Porque nuestra mente está llena de historias y de puntos de vista. ¿Sí? ujú. Si uno puede dejar esos puntos de vista y esas historias, entonces uno empieza a responder a lo que el cuerpo pide, ¿sí? O necesita de una manera natural y espontánea. Entonces en ese momento mi cuerpo me estaba pidiendo un cambio simplemente de hábitos alimenticios. Entonces lo que tenía que hacer era como olvidarme de esas historias de mi mente, de lo que me gusta o lo que no me gusta, y simplemente escuchar que mi cuerpo era lo que necesitaba en ese momento. Ujú. Era una dieta de ese tipo. Sí, sí, sí. Entonces la disfruté en ese momento que la hice y después surgió otra necesidad y entonces ya cambia, ¿no? Entonces Sí. yo creo que lo más importante para mí ahora es ese escucha abierto, ¿no? De cuáles son las necesidades. Y por supuesto que está una cuestión también como de valores, ¿no? Lo que uno valora a nivel posiblemente ético, ¿no? Entonces es simplemente un equilibrio en lo que es que será pues sí, el código de vida que uno quiere tener junto con estas historias o estas peticiones de nuestro cuerpo y tratar que se enganchen. Ok. Quiero preguntarte algo. Cuando fundaste Yoga Espacio, Uh-huh. que fue hace unos 18 años, 19, algo No, así. hace 15, vamos a cumplir 15 años Ah, 15, en, ok. en septiembre. Uh-huh. Ok. Entonces, fundas Yoga Espacio y lo que entiendo es que, pues no es, o sea, estudiaste danza. Ah, no, y sociología, ¿no? Primero estudié sociología, fue mi primera profesión. Y cuando estaba estudiando sociología, también empecé a estudiar danza contemporánea, que realmente era algo que me fascinaba. Y cuando me gradué como socióloga, realmente decidí que lo mío no era la sociología, sino era las artes escénicas. Y me dirigí más hacia seguir estudiando danza y después estuve pues dedicándome a ser bailarina y coreógrafa por unos buenos años. Y Sí, después es ujú, que llegó el yoga y la meditación. sí. ¿Cómo haces ese cambio? Porque lo que entiendo es que te estaba yendo muy bien
como coreógrafa y viajabas por el mundo y te pedían y de repente Sí. tú dijiste, no, ahora me voy al yoga, Ujú. cuando profesionalmente podría verse como que estabas en el clímax y lo que sigue para ti, ¿no? Sí, estaba en un momento muy, muy, muy bueno haciendo proyectos que realmente me nutrían y me gustaban mucho. Uno de ellos era un proyecto que estaba haciendo en Canadá, en un centro de artes que se llama Banff, y estaba yendo anualmente a hacer proyectos de colaboración con músicos y coreógrafos y bailarines y escritores. Y, en fin, era un proyecto muy hermoso. Y además era en plenos montañas, ¿no? Banff es un centro donde además se esquía, entonces es muy, muy bello y nos trataban muy, muy bien. Eh, pero había, en ese momento yo ya estaba practicando bastante yoga y también estaba eh, practicando budismo y estaba muy involucrada con todo lo que era la práctica de la meditación y, y la manera budista de ver el mundo. Y había algo dentro del mundo de las artes escénicas y de la danza que para mí era bastante estresante, me producía mucho, mucho estrés, me producía realmente mucho estrés, que era el hacer una obra que de alguna manera tenía que ser juzgada por el público y después por los críticos y después por los patrocinadores. Mm. Y eso yo notaba que me hacía mucho ruido porque de alguna manera sentía que a veces tenía que ser complaciente con patrocinadores, con los críticos, incluso ser complaciente en términos de cuál era lo que en ese momento estaba llamando la atención dentro de las diferentes propuestas de las artes escénicas. Y me daba cuenta que cuando yo estaba practicando yo meditación o estaba compartiendo meditación o cuando yo estaba haciendo yoga o compartía el yoga, era simplemente yo compartiéndome, compartiendo desde mi experiencia. Y eso me parecía realmente hermoso. Mm. Pero estar en el mundo profesional de las artes escénicas, pues no era lo mismo. Y simplemente lo que decidí en ese momento es que yo no quería seguir teniendo una vida con estrés o con ansiedad o con preocupaciones, con tantos deadlines, ¿no? Porque, bueno, las personas a lo mejor que no han hecho trabajo de este tipo, no trabajo escénico, no lo pueden entender, pero es realmente un trabajo extenuante, ¿no? Porque es la fecha de estreno y pueden suceder N cosas, un bailarín se puede lastimar un día antes del estreno y entonces tienes que buscar al bailarín que lo supla y a lo mejor sucedió algo con las luces y bueno, o sea, suceden N cosas que siempre nos tienen a los bailarines, a los coreógrafos y a todo el personal realmente así con los nervios en un hilo, ¿no? Ujú. Um, y bueno, me di cuenta que ya era mi momento de soltar eso y buscar una vida que no estuviera determinada por esas emociones. Ok. ¿Cómo, o sea, por qué empezaste en el budismo y en la meditación? ¿Quién te acercó y por qué te gustó? De tal forma que te sigues dedicando al budismo y a la meditación, ¿no? Digo, además de el yoga principalmente, pero ¿qué fue lo que Eh, más te llamó y cómo te acercaste? O sea, ¿quién te sí, invitó? creo que estaba yo pasando por una crisis existencial, como pasamos la mayoría de las personas a cierta edad. ¿De qué era tu Eh, crisis? ¿Qué era lo que te estabas Creo que era cuestionando? simplemente una crisis de sentir si realmente la vida se tenía que vivir como yo la vivía, ¿no? Con una serie como de proyectos o esperanzas, ¿no? De que le apuestas a tal cosa y si eso no sucede, se te cae la vida, ¿no? Le puedes apostar a la pareja y si la pareja no funciona, se te cae la vida. Le puedes apostar al trabajo y si ese trabajo no funciona, se te cae la vida.
Y realmente yo ya estaba un poquito cansada, ¿no? de ese tipo de vida, ¿no? De que todo se podía volver como una pérdida o como una tragedia o como una preocupación. Y Kavindu, que es mi compañero y es un extraordinario amigo y además increíble maestro de meditación, Sí. él de pronto en un momento simplemente, o sea, le cayó el 20 y me acuerdo que me dijo, mira, es que dice, si no cambiamos nuestra mente, o sea, nuestra vida siempre va a estar así, ¿no? Van a ser dramas y van a ser tragedias. Y entonces él empezó a hacer una investigación de diferente tipo de enseñanzas y me invitó a conocer este tipo de enseñanzas. Y finalmente encontramos meditación budista y nos hizo mucho sentido la meditación budista, sobre todo porque ambos veníamos de una formación no religiosa, no teísta, ¿no? Yo nunca tuve una formación religiosa en mi familia, entonces no podía yo tener la idea como de un ser creador o de un Dios. Entonces encontrarme con el budismo, que más que una religión es una enseñanza de cómo aproximarnos a la realidad, ¿no? De cómo ver la realidad desde lo que es nuestra mente, a mí me hizo mucho sentido y me dio y me sigue dando una sensación de profunda paz, o sea, de profunda paz, es lo que a mí me ha dado el budismo. Paz no en el sentido que estoy así como todo el día como peace and love, ¿no? No, para nada, no me refiero a esa paz, sino es una sensación como de una certeza, ¿no? Certeza de que la realidad es una realidad compleja, simplemente compleja, ¿no? Y que para entender una realidad compleja uno simplemente tiene que estar usando el recurso de la claridad, ¿no? Y trabajar con las emociones, de tal manera que las emociones cada vez sean unas emociones mucho más reguladas y, Okay. y menos desbocadas. ¿A qué te refieres con emociones reguladas? ¿Cómo Bueno, se experimenta eso? sí, por ejemplo, yo creo que enojarse de pronto es algo natural, ¿no? Nos puede enojar, pero si dejo que mi enojo transcurra durante todo el día, ¿no? Y además mi enojo haga que no me comunique de una manera agradable con alguien que está en ese momento a mi alrededor, o que mi enojo me impida realmente hacer un análisis claro de lo que está pasando, pues quiere decir que mi enojo me está dominando en lugar de que yo regule al enojo, de que pueda decir, ok, sí, estás enojada, pero bueno, o sea, ya pasó la historia que te provocó el enojo. Tu vida está hecha de muchas otras cosas. Voltea ahorita a ver a otra cosa, que no sea esa historia que te detonó ese enojo. Okay. Entonces, no lo escondo el enojo, ni digo, ay, no, yo nunca me enojo. No, o sea, sería irreal, ¿no? Pero el budismo me ha dado las herramientas para aprender a regular estas diferentes emociones, ¿no? Más que el budismo, pues la meditación, ¿no? La meditación de Ok. conciencia plena. ¿Cuándo meditas diario? Sí, ¿A qué hora meditas? diferentes horas. Durante mucho tiempo tenía la disciplina de meditar a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana. Y ahora mi meditación es en el momento en que necesito sentarme a meditar. Y pueden ser 20 minutos, ¿no? Puede ser media hora, puede ser 40 minutos, puede ser más tiempo. Me Ya, acuerdo, ya, ya no es como esta, bueno, ¿no? Que fue muy bueno para mí esta disciplina, ¿no? Para entrenar a mi mente, pero ahora es mucho más ligera la práctica. ¿cuánto tiempo estuviste en la disciplina para ir entrenando la mente?
Yo creo que unos, ¿qué será? 8 años, Sí, ok. ¿sí? Sí, como Durante 8 unos años. 8 años yo creo que sí fui como así muy, muy, muy disciplinada, o sea, del horario para meditar. Me acuerdo una vez, hace como 10 años, Ujú, que te encontré caminando como a las 6:30 de la mañana en Coyoacán, porque íbamos a Yoga Espacio a una clase ujú. tuya que le ibas a dar. Y me dijiste que te habías levantado, no me acuerdo si a las 4 o 5 de la mañana y que habías meditado y estabas toda fresca, bañada y caminando toda contenta. Y dije, wow, yo quiero hacer eso, levantarme súper temprano y meditar y me Sí, gusta. sí, sí. Em, Sí, yo recomiendo mucho, ¿no? De pronto tener estas experiencias como de mucha disciplina, ¿no? Porque el cuerpo y la mente lo agradece, como un reto también, y es como adentrarse a lo desconocido, ¿no? Que eso es a mí lo que ahora hago, es que cualquier experiencia es como esa oportunidad de algo desconocido. ¿Qué se sentirá, no? Levantarse muy tempranito y meditar, ¿no? mm, O sea, para mí fue una aventura. Quería saber qué era eso, ¿no? Y hacía todo el ritual de, ¿qué se sentirá prender una velita, ¿no? Y a veces poner un incienso. Bueno, lo hice, ¿no? Ahora no pongo ni velita, ni incienso, ni siquiera ya tengo una imagen del Buda frente a mí. Simplemente me puedo sentar a meditar, me despierto y en mi misma cama me pongo a meditar, o en la tarde me puedo meditar en una silla o en un cojín de meditación, o puedo hacer meditación recostada. ¿Qué es la disciplina para ti? Para mí la disciplina es, en estos momentos, mi principal disciplina es estarme observando. Es la disciplina de no distraerme, ¿sabes? O sea, tratar de no distraerme. Ok, ¿cómo se vería distraerte? Se vería distraerme en que pongo la energía en cualquier cosa y no en lo que yo he decidido que es importante. Y Ok, después quejarme. ok, ya sé, como ¿Sabes? Porque eso comprenderemos mucho. sucede. Ajá. Sí. ¿No? O sea, esta cosa de la continua queja, ¿no? De la queja con nosotros mismas y la queja del mundo y la queja de los demás. Y yo creo que eso surge mucho porque como que nos desviamos de estarnos observando y de estarnos sintiendo y de estarnos cuidando. Entonces, para mí la disciplina ahora va mucho en el sentido de cuidarme. Ok. Quiero preguntarte algo. Cuando tú empezaste Yoga Espacio, o sea, prácticamente pues empezaste una empresa que Mm. ha crecido un montón, que ha tenido 20,000 alumnos más o menos, pero cuando empezaste, pues no es que tú eras una empresaria. Entonces, ¿cómo fue empezar una empresa que cuando alguien empieza una empresa no tiene ni idea de con qué se va a enfrentar ni qué hacer? Mm. ¿Por qué decidiste hacer una empresa? Y además algo importante que es una empresa que no tiene utilidades. O sea, que eso es impresionante, ¿no? La gente quiere una empresa para también tener utilidades y crear un Sí. respaldo de protección económica a Mm. lo mejor. Mm. Ya. Sí, nunca se me ocurrió hacer yoga espacio como una empresa, ¿no? Cuando yo hice yoga espacio, yo era simplemente una maestra de yoga querida, en el sentido de que los alumnos apreciaban mi enseñanza, y daba clases privadas, y daba clases en algún gimnasio, y daba clases en la Colonia Condesa, y daba clases en Coyoacán. Y en un momento Entonces, donde el yoga no estaba de moda, o mi sea, no era vida como era ahorita. como Ujú. correr de un lado a otro, ¿no? Dando clases. Y eh, de alguna manera lo que yo necesitaba también era un poquito simplificar mi vida, porque era demasiado, era mucho desgaste físico. Y hablando con alumnos, ¿no? Con los alumnos era como de pronto la idea de, ay, es que si tuviéramos un salón para todos y bonito y etcétera, ¿no? Entonces una amiga mía me animó, simplemente me dijo, oye, yo creo que ya
tú ya deberías de empezar a buscar un lugar donde pudieras tú tener a todas tus clases en un solo lugar y no estuvieras de un lado para otro. Y en un sentido como de inocencia, pues dije, pues sí, yo creo que sí, ya es el tiempo. Y empecé a buscar lugares, no me tardé mucho, encontré un lugar precioso. Y siempre he sido una persona como en un sentido como idealista, ¿no? O sea, pienso en ideales. Y, y no sé, o sea, simplemente la casa que yo vi me pareció hermosísima, era una casa muy, muy, muy enorme, abandonada, necesitaba muchísimas reparaciones, muchísimas reparaciones. Y claro, todos pensaban que yo ya había enloquecido, porque, pues, porque dijeron, pero ¿de dónde vas a poder pagar ese lugar, no? El mismo dueño, cuando lo visité, muy amable, porque me dijo, maestra, dijo, yo ya la investigué y usted es una persona muy querida, ¿no? Y muy buena maestra. Dice, maestra, pero usted no tiene nada. Usted no tiene coche. Usted no tiene casa. Usted no tiene cuenta en el banco. Usted no está dada de alta en Hacienda. O sea, me investigó todo, ¿no? Me dijo, no tiene nada, maestra. Usted no tiene chequera, no tiene nada. Y sí, o sea, realmente hace 15 años la verdad es que mi vida era una vida de verdad, o sea, ni una tarjeta bancaria, no sabía lo que yo era eso, no estaba dada de alta en Hacienda, ¿no? Eh, entonces me dijo, pues, ¿qué vamos a hacer? Le dije, mire, si usted ya dice que yo soy una buena maestra, no se preocupe, o sea, yo le voy a pagar a usted la renta mes a mes. Yo no sé cómo se lo dije, pero él confió. Y ese fue el inicio de Yoga Espacio, ¿no? O ¿Y sea, de dónde sacaste el dinero para remodelar, el dinero para remodelar a los alumnos, les pedí si podían aportar 3 meses por adelantado, los que pudieran aportar. Entonces, los alumnos dijeron sí, porque todos estaban emocionados con esta mansión que íbamos a remodelar. Era una casa construida a finales, en 1900 y tantos, algo así, una casona estilo francés divina. Y entonces todos nos prestaron dinero, amigos muy queridos también prestaron dinero, todo el mundo puso dinero. Y todo el mundo puso su trabajo, o sea, realmente casi remodelamos con nuestras propias manos. Yo te puedo decir que llegaban alumnos con la mamá y con la prima y con el hijo y con el vecino, y llegaba gente a decir, vine a ayudar a pintar. Ole. Y así yo le decía, ¿y tú quién eres? Ay, soy el primo de fulanito. Dijo que van a hacer su escuela de yoga. Era realmente conmovedor, era muy, muy conmovedor ver todo lo que las personas estaban aportando para tener un lugar apropiado para hacer yoga, ¿no? Sí. Y así fue como comenzó Yoga Espacio, con la ayuda de maestros, ¿no? Muchos maestros todavía, bueno, están ahora en Yoga Espacio. Muchos alumnos siguen desde entonces siendo alumnos de Yoga Espacio, entonces sienten en Yoga Espacio como su casa, ¿no? Hemos tenido familias que los papás empezaron a tomar clase de yoga, pero después llevaron a sus hijos que eran chiquitos, y ahora esos hijos chiquitos pues ya son jóvenes que siguen yendo a tomar sus clases. Entonces han sido como ver a diferentes generaciones. Sí. Y creo que lo que ha ayudado a Yoga Espacio es, más que nada, es que teníamos una visión muy, muy clara de lo que queríamos enseñar, Cabindo y yo, ¿no? O sea, yo tenía muy claro lo que quería enseñar con el yoga y Cabindo lo que quería enseñar con la meditación. Entonces, creo que eso es lo que nos ha motivado a mantener Yoga Espacio, aun cuando es simplemente, pues, es un negocio sustentable, ¿no? Es un negocio sustentable nada más,
pero no es una empresa, ¿no? En el sentido de que haya ganancias para los socios. Ujú. Todos en Yoga Espacio tenemos que trabajar para ganar nuestro salario. Uh-huh. Sí. Bueno, lo que yo sé es que en parte también porque prefieren pagarle más a los maestros que quedárselo los socios. Y eso se me hace Pues súper sí, y en generoso. realidad no es socios, ¿no? Realmente soy yo y Cavindu, y lo que tratamos es de que simplemente los maestros se sientan contentos con lo que están recibiendo, que los alumnos también se sientan contentos, ¿no? Pero claro, si te pones a pensar en todo lo que significa un lugar, ¿no? Es muy complicado porque mantener un centro tan grande como Yoga Espacio, Ujú. en un momento en que hay una oferta muy, muy, muy grande de yoga, Ujú. pone las cosas como muy complicadas, ¿no? Porque las rentas son carísimas, porque los impuestos son excesivos, porque tienes que pagar personal, ¿no? Por ejemplo, los que hacen publicidad, los que llevan redes sociales, los que llevan la página web. Entonces, es complicado porque crece algo y es como que hay más gastos, ¿no? Entonces, Ujú. ahorita, por ejemplo, estamos como revalorando, ¿no? Lo que es digamos, una empresa sustentable, un negocio sustentable, que valore todavía más el trabajo de las personas que están allí. Ujú. ¿Sí? Ok. Valorar muchísimo más el trabajo de los maestros, porque tenemos maestros realmente excelentes, ¿no? Maestros que Sí. depositan mucho su tiempo en estar estudiando para ser mejores maestros, ¿no? Con especialidades y, en fin, entonces son maestros que merecen más reconocimiento de su trabajo, y entonces esto lleva a como tener que reorganizar la economía de un lugar, ¿verdad? Para poder aportar más a quienes están allí impartiendo enseñanza, Ok. lo cual no es nada fácil. Me imagino. Sí. Algo que dice mucho la gente es que tienes una gran capacidad de reinventarte. O Mm. sea, de veras, completamente de reinventarte. Y quizá por lo mismo tu estilo de enseñar yoga ha ido cambiando. Antes las clases creo que eran más fuertes de sudar y ahorita cada vez son más suaves. Y, y eso es notable porque en un sentido es un riesgo con los alumnos. Porque a los que les Sí. gusta el yoga Mm. fuerte y les cambias, entonces igual ya no les gusta, entonces puede ser que la gente se vaya. Entonces, ¿por qué has ido cambiando a un yoga más suave? ¿Y qué haces para que no te importe que igual pierdes a los alumnos porque ellos ya no quieren eso, ¿no? Sí, yo creo que la práctica de yoga, pues hay como muchas maneras de enseñar yoga, ¿no? Pero de alguna manera, si el yoga es como parte de un proceso de vida, ¿no? De un proceso de vida, pues la manera en que uno enseña definitivamente que va cambiando, ¿no? Yo ahorita estoy muy interesada, por ejemplo, en ayudar a las personas a trabajar con su estrés y con su ansiedad y con su salud. Pero la salud integral, la salud que tiene que ver con tus sistemas, con tus huesos, pero también con tu corazón y tus pulmones y tu colon y tu páncreas. Ujú. Entonces hemos sido muy dominados por el yoga fitness, porque el yoga fitness de alguna manera pues es, no sé, se vende bien, por así decirlo, Se vende ¿no? bien y En te ven una un buen cultura, cuerpo. exacto. Entonces, yo lo hice en un tiempo, no mucho, y hasta que me di cuenta que realmente eso no iba con mis valores de lo que le quiero dar a un ser humano. Entonces empecé a cambiar, y claro que hay gente que decide que eso no es lo que quiere, y está bien, pero también hay otras personas que sí quieren eso, y entonces que llegan a las clases. Entonces es simplemente un público, ¿sí? Un cliente que se renueva, la clientela se va renovando.
Sí. Y yo creo que ahorita Yoga Espacio en general, la escuela está sustentada mucho en un yoga que es darte salud. Porque realmente yo misma le digo a mis alumnos, mira, es que si quieres sudar y tener músculos más fuertes, hay gimnasios muy buenos. Hay gimnasios muy buenos. O sea, si eso buscas, busca lo mejor. Pero el yoga que te queremos dar es un yoga que por supuesto va a trabajar con todos tus sistemas, incluyendo huesos y músculos. Y yo soy realmente creo que un ejemplo del yoga que practico, porque a mis 64 años mis huesos y mis músculos están súper fuertes. O sea, tengo la musculatura y el sistema óseo que tenía hace 20 años. ¿Sí? Y me he mantenido con el yoga que practico y todavía me siento mejor con el yoga que estoy haciendo ahora, que es un yoga mucho más, en un sentido suave, ¿sí? Pero también es bastante profundo. Entonces, a mí me encanta esta parte del yoga de que a mí me permite explorar también y ir cambiando también con las necesidades que yo creo hay en la población. Ahorita me interesa mucho el yoga para ayudar a las personas a trabajar con traumas, ¿no? Lo que estamos viviendo ahorita nos está dejando a personas muy infelices, muy estresadas, muy cansadas, muy dolidas de su cuerpo y de su mente. Entonces, regresando, yo no haría una práctica de 108 saludos al sol como hace 10 años solía hacer prácticas de 108 saludos al sol. Creo que empezaría por dar un taller para ayudarte a quitar todo el enojo, la tensión, el trauma que te ha dejado estar 4 meses en tu casa encerrado. ¿Cómo podrías explicar de manera breve cómo trabajas el trauma con el yoga? O sea, ¿cómo liberar un trauma desde el yoga? Bueno, no es exactamente, creo que la palabra yoga no es la más adecuada porque las personas en yoga pueden pensar con posturas, ¿no? Pero digamos que todo lo que se trabaja con trauma a partir del trabajo del cuerpo tiene que ver básicamente con la indagación que el individuo haga de aprender a sentir el cuerpo. Una vez que enseñamos qué es sentir tu cuerpo, entonces se trabaja determinadas dinámicas, ¿sí? Hay una metodología muy específica para trabajar dinámicas corporales que ayudan básicamente a soltar las huellas que el trauma ha dejado en tu cuerpo, ¿sí? No es algo que inhiba pues otro tipo de tratamientos que tengan las personas, por ejemplo, con su psicólogo, con su psicoterapeuta, ¿no? Sino es algo que añade pues al tratamiento que las personas están haciendo para trabajar con un evento traumático. Pero no es nada más el TRE, ¿verdad? El Trauma Release. No, esa es una técnica muy especial, Trauma Tension Release Exercises. Eso, Sí. que Ajá. está padrísima también y bueno, Sí, tú son te ejercicios, certificaste, ¿no? sí, ejercicios para liberar el trauma. Ok. Este, ¿cómo le haces porque lo que sé es que desde tempranito empiezas y acabas súper tarde, o sea, ¿cómo le haces para ser incansable, entre comillas? O sea, que no te cansas, que te mantienes Sí, bueno, y a tus 64 años, ¿no? sí, de pronto he sentido esos cambios y creo que ahorita estoy aprendiendo a descansar más, ¿no? Por ejemplo, ahora lo que suelo hacer es de pronto un día completo lo dedico a descansar. Y cuando digo descansar es realmente que puedo quedarme en la cama todo el día ¿Pero y qué me haces? despierto y ¿Lees? escucho música y duermo otro ratito y me despierto y como y me vuelvo a dormir y despierto y veo una serie que me guste y me vuelvo a dormir, ¿sabes? Simplemente sin ni siquiera organizar el descanso, es simplemente decir, ok, hoy paro todo a ver qué va surgiendo, pero desde eso, simplemente no poner a mi mente a trabajar,
sino una sensación solamente como de recibir, ¿no? Un buen libro, una buena música, una buena serie, una buena comida. Sí. Entonces eso me gusta hacerlo. También disciplinarme en tener también vacaciones al año, ¿no? 2 veces al año vacaciones. Uh-huh. Y durante el día, tener momentos también que son como de descanso, ¿no? De descanso, porque sí puedo dormir pocas horas, ¿no? Puedo dormirme a las 12 de la noche y de pronto 6:30 ya estoy como bastante despierta. Pero sé que mi organismo podría, pues, no sé, podría cansarse si sigo como mucho ese tren, ¿no? De vida. Entonces, hay días en que me levanto más tarde, ¿no? Hay días en que me voy a la cama más temprano. Y durante mi día buscar esos momentitos realmente como de descansar, de soltar un poco. Okay. Lo cual no es fácil para mí porque tengo una mente que constantemente está pensando y está creando y está inventando. Sí. Entonces tengo que ser disciplinada en eso. Bueno, ya ha habido momentos donde creo Y que das parar. como unas 20 clases a la semana o más, no sé si más, porque das luego formaciones los fines de semana, diferentes Sí, clases entre semana. sí, ahora ya disminuí muchísimo y nada más doy bueno, ahorita estoy, ahora que lo dices, doy como unas 10 clases a la semana, ¿sí? Pero, por ejemplo, ahorita estoy grabando muchos videos, estoy haciendo muchos tutoriales y videoenseñanzas, Sí. ¿no? Que también me toman mucha energía y tiempo, ¿sí? Bueno, ya ahorita porque Yo, no estás viajando, porque si no estarías viajando, tomando entrenamientos, dando retiros, dando cursos, ¿no? sí, Aparte. sí, sí, aunque tengo Sí. ya más ganas como de asentarme, yo creo que esta experiencia de estar en casa encerrada eh, me ha abierto como otras puertas, ¿no? En un sentido de que me gusta estar en casa, me gusta tener otro ritmo y bueno, también estoy viendo posibilidades, ¿no? De continuar dando enseñanza en línea, aun cuando regresemos a clases presenciales, Ok. que es Eh, una gran ventaja. ¿Cuál ha sido uno de tus grandes fracasos o momentos de dificultad que te marcaron e hicieron que tu vida cambiara? Eh, Hace, ¿qué será? No sé si unos 9 años, yo creo. Fue un episodio de salud que realmente me marcó. Fue realmente completamente un cambio en estilo de vida, en cómo concibo el yoga, incluso cómo concibo la práctica de meditación. Que fue que tuve un episodio donde mi hipotálamo eh, se desconectó, por así decirlo, y tuve una cosa que se llama amnesia, síndrome de amnesia total transitoria. Eh, y este síndrome lo que hace pues, es que tu sistema nervioso realmente se colapsa. Eh, entonces pierdes la memoria por periodos, ¿no? Por periodos cortos de tiempo. Pero bueno, o sea, sí es algo serio, ¿no? Es algo que puede tener consecuencias serias para tus funciones cerebrales. Y fue realmente, para mí, como realmente, te puedo decir que traumático, porque en ese momento yo era muy disciplinada con mi práctica de yoga, con mi práctica de meditación. Y yo sentía que lo estaba haciendo muy bien. Y realmente, en un sentido, lo estaba haciendo muy bien. Pero por otro lado, estaba haciendo demasiado, era demasiado lo que estaba haciendo. Y el único tratamiento que tuve fue descanso absoluto, durante más o menos un periodo de un mes, sin hacer nada. Y de pronto fue lo que me enseñó justo lo que es la regulación. Empecé a estudiar mucho lo que es la regulación de todo, ¿no? La regulación de los estados mentales, la regulación de los procesos físicos,
Cambié la práctica también de meditación. Y cambié también, empecé a trabajar más en otra manera de trabajar el cuerpo con yoga, pero desde otra perspectiva, que fuera completamente mucho más sensible a las necesidades, ¿sí?, de día a día, que es algo que yo ahora aconsejo mucho. Es que tú puedes tener un sistema de meditación y un sistema de yoga, pero tu cuerpo y tu mente cambian momento a momento. Mm. ¿Y cómo cambiaste la No, práctica de meditación? no puedes hacerlo, no lo puedes hacer de la misma manera. En ese momento yo hacía mucha meditación de solamente atención a la respiración, lo que se llama la práctica unifocal. O shamatha, Sí. ¿no? También. Ajá, sí, era mi práctica, básicamente práctica de shamatha, que es tu postura de meditación, una postura muy específica de meditación y empezar solamente a sentir la respiración, la respiración, la respiración de determinadas maneras, la respiración, que si la respiración inhalando, que si ahora exhalando, que si ahora en la punta de la nariz, que si ¿Y cómo la ahora... cambiaste? Y después lo que hice es, empecé a trabajar, primero me acerqué a lo que es la meditación de Dzogchen, ¿sí? Y después conocí a los maestros Martín y Stephen Batchelor. Mm. Y después con todo lo que es la propuesta de mindfulness, pero mindfulness con base en todo lo que es el budismo. Uh-huh. ¿Sí? Con la parte ética que Entonces, conocí. ajá, sí, entonces la práctica consiste en, como yo ahora medito realmente, es simplemente observar lo que está sucediendo en mí, qué está sucediendo en mí, qué está sucediendo en mi cuerpo, qué está sucediendo en mi mente, qué está sucediendo en mis emociones, qué está sucediendo en el espacio externo. Y mi mente, que sea una mente clara y una mente receptiva. Mi Okay. práctica básicamente es la práctica de la receptividad. Ser receptiva a lo que está surgiendo en ese momento, sin criticar, sin rechazo y sin buscar nada, ¿no? La meditación que yo estaba haciendo era mucho este énfasis de meditar, meditar, meditar para un día iluminarte. ¿Sí? Y en mi caso me estaba llevando a otra cosa, que era una desregulación de mi sistema nervioso. No digo que hay personas que esa meditación les cae muy, muy bien, ¿no? Yo conozco meditadores que han pasado su vida con esa meditación y son excelentes personas y están sanos y bien. A mí no me funcionó, no me estaba funcionando, ni tampoco me estaba funcionando la técnica de yoga que estaba usando. Entonces tuve que cambiar. En ese sentido, yo lo que aconsejo siempre es estarnos explorando, ¿no? Estarnos explorando si lo que estamos haciendo es realmente lo que estamos necesitando. Sí. Oye, ¿te pasa? Hay días, o sea, en los que te puedes despertar y que tu sentido de vida no esté presente o que sientas apatía o vacío o como vacío existencial. ¿Te pasa eso No, todos los días? no, ya no me pasa. Me pasó durante mucho tiempo. Sí, me pasó, pero no, ya no me pasa, ¿sí? O sea, creo que muchas veces quizás sea el concepto, pero muchas veces cuando uno habla de vacío existencial, como ahora lo entiendo, es realmente hay una necesidad que no ha sido atendida, ¿sí? Entonces, imagínate que tú tienes una necesidad que no ha sido atendida y esa necesidad empieza como a crecer internamente, ¿ah? Empieza a tomar espacio mental y espacio físico, Mm. ¿sí? Pero si no atiendes y esa necesidad sigue creciendo de manera inconsciente y tú no la atiendes, es como que esa necesidad te domina, te domina. Pero como no le estás atendiendo, ni siquiera sabes qué te pasa. Sí. Entonces de pronto dices, uy, me siento completamente vacía, no sé quién soy, no sé qué. Claro, porque no estamos escuchando
esas necesidades, ¿no? Ok. Pero cuando las escuchamos, es que inmediatamente uno se levanta y dices, ay, hay algo raro, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿No? Ujú, Y la ujú. encuentras, es que todavía no es, me está preocupando esta cosa que todavía no soluciono, le voy a dedicar un tiempito Sí, para solucionar esto, ¿no? sí. Oye, mucha gente dice que tu forma de guiar las clases, de tomar decisiones, o sea, viene de una determinación y claridad y de una intuición. ¿Qué es la Mm. intuición para ti? ¿O cómo conectar con la intuición? Sí, eso es una pregunta difícil. Es Sí, una yo sé. pregunta difícil porque la verdad es que yo misma a veces me pregunto, ¿no? Me pregunto a veces cómo llegué a esta decisión, ¿no? Y yo digo, bueno, pues fue la intuición, pero digo, pero realmente, ¿qué fue tu intuición? Qué fue lo que viste? Y yo a veces como defino la intuición, es una manera como muy rápida que surge, es una cosa rápida, que de pronto siento que en las diferentes funciones mentales, como que se integran muchas experiencias que ya has tenido, ¿no? Muchas experiencias que ya has pasado, similares a la que estás teniendo en este momento, ¿sí? Ujú. Pero que ese análisis de la mente sucede casi de una manera espontánea, Ok. ¿no? Y que en ese momento todo se junta y tú dices, no, es que lo que hay que hacer es esto. Sí, bueno, y una forma de ver, ¿no? Porque puedes tener muchas experiencias pasadas, pero hay como una forma de ver la vida y Sí, las cosas. esas experiencias que se filtraron y que se quedaron como experiencias importantes, porque te enseñaron algo. Ok. ¿Cómo te ha beneficiado Cabindu en tu vida? Cabindu que es tu Bueno, pareja, ¿no? Y sí, Cabindo, yo creo un que gran maestro. Cabindo es la persona más importante que yo he tenido en mi vida, ¿no? Realmente es, eh, en inglés hay una palabra, no sé cómo, no sé si sea igual en español, pero en inglés es persona, Mm, ¿sí? Y en inglés, persona es como tu ser gemelo, como ese ser gemelo en el que tú te reflejas, ¿no? Y que es la persona que realmente te puede entender mejor que nadie, ¿no? Y que entonces se crea un vínculo como de mucha confianza y de mucha seguridad, ¿sí? Pero no seguridad en el sentido que es la persona que te va a resolver tus problemas, ¿no? ujú, Sino la seguridad de que hay alguien que te entiende bien, ¿no? mm, Y cuando uno está contento es porque estás con una persona con la que te sientes bien y hay seguridad, ¿no? Te sientes en sí, seguridad porque te comprenden, porque te entienden. sí. Y ese Y sentido de seguridad es muy hermoso sentirlo, ¿no? Y como digo, no es que te diga, oh, es que me va a resolver mis problemas, no, ¿no? sí. Es simplemente Acaban, que si los tengo me va a escuchar, ¿no? ok. Si tengo problemas me va a escuchar. Acaban de cumplir 39 años, bueno, de casados, ¿no? Que casi no usan como Sí. ese término ustedes, pero Uh-huh. este, ¿cómo ha ido cambiando la relación cuál es o sea, cuál ha sido la clave de estar 39 años juntos, no solo como pareja, sino además ahora ya Uh-huh. trabajando juntos desde Yoga Sí, Espacio, ¿no? sí. Que, Eh, o sea, ¿qué es eh, lo que ha ayudado para que se mantengan, para que se sí, sigan queriendo? sí. Para mí lo más importante es que ambos somos personas bastante independientes, ¿no? Mm, Entonces, durante un tiempo teníamos esta frase de, estoy contigo porque no te necesito, mm. ¿sí? En un sentido de que yo profesionalmente me podría desarrollar, ¿no? Mm, Podría también estar en yoga espacios, en Cabindu, en fin, podría hacer muchas cosas, muchas cosas. Entonces, valoro mucho mi independencia y valoro también su independencia. Y dentro de la independencia, saber que hay algo muy bonito que ambos valoramos, que es el sentido de aventura, ¿no?
Y ese Ole. sentido de aventura, yo creo que es muy importante respetarlo, ¿no? Y yo me acuerdo que yo valoré y me dio miedo, o sea, no me fue fácil, pero cuando Kabindu dijo, yo me quiero ir a vivir a un monasterio. A España, ¿verdad? 2 años se fue. Bueno, en ese momento ni siquiera sabía si iba a ser 2 años. Para él su aventura es, yo quiero saber lo que es vivir en un monasterio, apartado de la vida, ¿no? O sea, Sí. Y ahí seguir estaban, el, eran seguir el pareja. mito del Buda, seguir el mito del Buda, ¿no? Y fue así como, ¿no? Sentir que todo tu piso se te mueve, ¿no? Y decir, ok, se respeta, o sea, sí, adelante, vete a seguir tu mito del Buda, ¿no? Y realmente no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Simplemente era su aventura y yo tenía también en ese momento otros proyectos y no sabíamos en qué iba a terminar eso, ¿no? Entonces era como estar también con la hoja abierta y ver qué sucedía. Porque una relación también es incierta, ¿no? O sea, también siempre hay ese aspecto de incertidumbre y yo creo que uno tiene que aprender a vivir también con esa incertidumbre. La relación se puede acabar por N razones, eh, existe la muerte también, ¿verdad? Entonces, Sí. vivir la relación lo mejor que se pueda, ¿no? Con el respeto y con este sentido de aventura y respetando la individualidad. De las personas. Mm. Em, y ya de las últimas preguntas, porque sé que llevamos un ratote, em, el tema de envejecer con honor, o sea, yo Mm. nunca te he visto como, Mm. como hablando de un complejo del cuerpo, de el Yeah. cutis. Al mismo tiempo, me acuerdo que mi hermano una vez te vio caminando en la calle y me dijo, o sea, no sabía que era de aquí, ni yo pensé que era una chava como de 25 años, porque pues tu vitalidad se ve, Mm. ¿no? Y me interesa ver esto porque yo justo estoy en esta parte en la que la gente se está operando, todo el mundo se opera, y a mí me asusta un poco, o sea, me Mm. asusta por la falta de aceptación, pero me asusta también porque se está empezando a generar como una especie de estándar de cómo verse bien y entonces ser Mm. aceptados. Entonces, Mm. me gustaría ver como cuál es tu perspectiva y también porque la gente luego dice es que a cierta edad se te van perdiendo, ya no hay oportunidades, ya las generaciones jóvenes son las que siguen y yo no creo en eso. Mm. Entonces, me gustaría ver Mm. cuál es Mm. tu perspectiva, cómo te relacionas con la edad y con, pues, con las arrugas, con las canas, ¿no? Mira, yo creo que la edad, ¿no? O sea, si ves como tu espectro de vida, ¿no? Y van pasando los años, y si tú vas simplemente pensando en todas las experiencias que has acumulado a lo largo de la vida, pues son muchísimas, ¿no? Entonces, para mí, el hecho de que pasen los años es como para mí verlo desde la perspectiva de que es mi oportunidad, ¿sí? De tener experiencias, ¿no? Y de poder disfrutar esas nuevas experiencias con una perspectiva de más años. Y no que diga que las personas mayores tienen la verdad contra los jóvenes, no, para nada. ¿No? Yo creo que en todas las generaciones hay seres muy, muy sabios, ¿no? Pero sí lo relaciono con, finalmente, la sabiduría natural, ¿no? Que te da haber pasado por muchas experiencias. En mi caso me hace sentir segura, ¿no? Pero por otro lado, la práctica del budismo, en mi caso, me ha hecho como amiga de la impermanencia. Okay. Y para mí vivir la impermanencia es lo que me hace sentir mejor, ¿no? Entonces, si a mí se me aparece una arruguita o una cana, yo digo, wow, mira, una cana. La impermanencia existe. La verdad, sí, me voy a acabar, ¿no? Eh, ¿Sabes? Lo veo con ese sentido de curiosidad y de abrazar la vida como es, porque eso es la vida. Sí. Entonces, es mi recordatorio. Sí, la vida se va, ¿no? Y tengo que aprovechar lo que tengo ahorita al máximo y disfrutarlo y compartirlo. Y junto con eso, bueno, cuidarme en la medida que puedo cuidarme sin ser obsesiva, ¿no? Ujú. Sí. O sea, me cuido en lo que como, ¿no? Me cuido
que te diré, bueno, mi práctica del cuerpo, la práctica de meditación, ¿no? Pero me gusta mantenerme curiosa de lo que es la impermanencia. Y ir acumulando también, no acumulando, sino ir sintetizando también mi conocimiento. Y me doy cuenta que ahorita, entre más hago una síntesis de lo que sé, encuentro personas que justo me valoran, ¿no? Por ejemplo, los alumnos de yoga me valoran porque dicen, no, es que tú, Dakini, ya has pasado por tantas cosas en el yoga, ¿no? Que nos puedes decir mucho. Pues sí, yo ya vi muchas cosas del yoga en 30 años de práctica. Ujú. Entonces te puedo contar cosas. Y les gusta que les cuente mi experiencia de una persona mayor. Y eso a mí me motiva mucho. ¿Sí? Me motiva, me encanta compartir eso. ¿Tienes alguna especie de frase que te rija? O sea, que no que te rija, pero que digas, esta frase a mí me encanta porque me mueve. O sea, es un móvil en mi vida. Tengo una frase que me gusta mucho de Woody Allen, no me acuerdo de qué película es, pero dice, Life is a joke and I'm going to die. La La vida vida es es... una broma y me voy a morir. Vale, Esa sí. es una de mis frases que de pronto así me digo cuando voy a caer en el drama, ¿no? Me acuerdo, life is a joke and I'm gonna die, ¿no? Sí. Entonces le doy la vuelta al asunto. Y hay otra frase que me repito, a veces la digo de diferentes maneras, pero es vivir el despliegue mágico, vivir el despliegue mágico del momento presente, ¿no? Sobre todo cuando estoy así como que siento que no está pasando nada en la vida, ¿no? Es como decir, wow, no, ahorita es un despliegue mágico y voltear a ver y encontrarle sentido a lo que ven mis ojos todos los días, ¿no? Mis ojos ven mi mismo sillón y mi misma silla ¿no? Y eso puede hacerte pensar que la vida es igual, ¿no? Entonces digo, Sí. no, o sea, es otro despliegue, es un despliegue mágico. Entonces, eso es lo que, las dos frases que más me digo. Y ya lo último, imagínate que estás en una mesa con puros emprendedores, visionarios, líderes. ¿Qué es lo que tú les dirías? Una mesa de jóvenes, emprendedores, visionarios, líderes. ¿Qué te gustaría transmitirles? Ver sus propuestas como un juego, en el sentido de divertirse, de encontrarle lo lúdico a lo que están haciendo, de emocionarse por lo que están haciendo y constantemente preguntarse qué es lo que le están ofreciendo al mundo con lo que hacen. ¿Qué es lo que le estás Ah, ofreciendo al mundo para el bien del mundo? O sea, otra de mis sí. motivaciones es realmente en qué estoy contribuyendo. ¿En qué Sí, estoy contribuyendo? yo creo que eso es algo del éxito de tus clases y con los alumnos, porque yo no te veo como queriendo quedar bien con los alumnos, haciéndolo bien, sino tú te enfocas en, pues no sé, estás como que en lo tuyo, en lo que tienes que entregar. Y a la gente nos cae muy bien cuando alguien no quiere quedar bien con nosotros, sino que está haciendo como, pues esa diferencia que Sí, vino a hacer en ese sí, momento, ¿no? sí, sí. Sí, demostrar la emoción de uno, emocionarte por lo que estés haciendo, por el proyecto y tener claro en qué estás contribuyendo. ¿En qué Sí. estás contribuyendo? Y me acuerdo cuando estábamos en Bodh Gaya, que es este lugar donde se Uh-huh. iluminó el Buda, Uh-huh. y fue bueno, que yo fui a ese viaje con ustedes. Justo lo que me gustó de todo mi acercamiento a la meditación con ustedes era que no era religioso. Entonces Uh-huh. llegamos a Bodh Gaya y la gente hacía postraciones y hacía ofrendas y yo, como esto está súper religioso. Y me acuerdo que dijiste, ay, sí, vamos a hacer una ofrenda, algo así. Te dije, pero ¿por qué una ofrenda? O sea, entonces me dijiste, es lo que tú vas a ofrecerle al mundo o a la Uh-huh. vida, algo así me Uh-huh. dijiste. Sí, Ahí entendí lo que es una ofrenda sí, y me sí, creo encantó. que te dije, no se lo estás ofreciendo al Buda.
Es lo que tú... Se lo estás ofreciendo al mundo. No, y me encantó porque hay veces que la gente hace una ofrenda porque está pidiendo algo. Y Sí, aquí no era pedir, sí. era... No, era Y yo contribuir. era contribuir. Yo tenía ahí un momento medio de crisis en mi vida, entonces como que yo sí quería pedir algo, ¿no? Pero luego ahora no vas a pedir, ¿tú qué ofreces? Sí, Entonces fue un cambio de concepción para sí. mí. Ok, Dakini. Muchísimas gracias por el tiempo, gracias por compartir un poquito Muchas acerca de gracias tu a vida. ti. Y a todos, pues bueno, está Yoga Espacio en las escuelas, ahorita hay enseñanza online, entonces aprovechen desde cualquier parte del mundo. ¿Estás en redes como Dakini? Como con K. Sí, ajá. Y Yoga Espacio. Y Sí. Yoga Espacio, yogaespacio.com. Comparte esta entrevista si crees que a alguien puede servirle y conectamos en las redes. Yo estoy como Maite Valverde de Loyola. Que Gracias, estés bien, Dakini. Maite. Qué Muy gusto, buena bonita tarde. tarde. Mentores.